Hace un momento estaba viendo una predicación de un predicador bien reconocido. Me voy a limitar el nombre porque no es relevante y es antiético que yo vaya a decir nombres, porque para no causar perjuicio ni crítica. Pero lo que voy a decir es una realidad que se vive. Es una realidad. Este hombre estaba predicando acerca de la unción y estaba muy bien el mensaje, el propósito, cómo llega la unción, para qué y todo eso. Entonces estaba bien bonito el mensaje, pero en la conclusión él dice, a la hora de ministrar, dice el hombre, yo no puedo darle de mi unción a alguien que no me valora, a alguien que no me honra. Yo no puedo darle de lo que yo porto, de lo que yo cargo, decía el hombre. Y haciendo alusión, no sé a quién era, o por qué. Cada predicador cuando habla sabe por qué lo dice, lo que dice. Y claro, yo no voy a decir que el Espíritu Santo, si habla, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo guía, dirige, redirecciona y hace cuanta cosa quiere en un mensaje, en una predicación. Pero me llamaba la atención y dije, ¿por qué? ¿Por qué decir de lo que yo porto no te puedo dar? Y entonces vino a mi mente el Salmo 133 y lo fui a buscar y estoy examinando cómo llega la unción y el propósito de la unción. Cuando en el Antiguo Testamento se escogía un profeta, se ungía antes de ministrar, antes de un profeta ejercer su oficio, era ungido, era llamado y ungido y direccionado también, porque habían escuelas de profetas. Entonces la unción tenía un objetivo, un propósito, como lo sigue existiendo hasta el día de hoy. Existe un propósito. El rey era ungido, llamado como rey, ungido como rey, capacitado también para que él pudiera dirigir a un pueblo. Y el propósito de la unción era ese: dirigir, corregir, cuidar que las leyes se siguieran como estaban establecidas y predeterminadas. Entonces por eso se ungía, para que el rey tuviera la capacidad y como un sello de ungimiento, de unción, para que pudiera él dirigir un pueblo. El profeta era ungido con un propósito también, para traer y acercar el pueblo a Dios, para ministrar el pueblo. La unción desde el principio de los tiempos no ha sido exclusiva, no ha sido mi unción o lo que yo porto, lo que yo cargo. Eso no es así, eso no es correcto. Y me llamaba la atención en la predicación, le puse atención porque a mí me gusta ver y escuchar, y a través del discernimiento que Dios me da, yo entiendo que lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y lo desecho, ¿verdad? Pero en este punto me puse a reflexionar. En el Salmo 133 dice que es como el óleo que desciende sobre la cabeza, el cual, dice después, desciende sobre la barba de Aarón, la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. O sea, que el propósito de la unción no era quedarse en la cabeza. Wow. El propósito de la unción no es quedarse en la cabeza. El propósito de la unción es fluir al liderazgo, al equipo, al resto de personas que están ministrando esa unción. O sea, la cabeza tiene que delegar esa unción, tiene que delegarla, porque para eso fue puesta en el hombre, para eso fue puesta en el hombre de Dios, en el ministro. Y luego dice que desciende. Pero lo tremendo es esto, que no se queda en la cabeza, no se queda en los líderes. O sea que el liderazgo no es el único ungido, la cabeza no es la única ungida. Dice que desciende hasta el borde de las vestiduras al final. Y entonces eso me dice a mí
Eso nos dice que la unción tiene un propósito, y el propósito es ministrar al pueblo, dirigir al pueblo, redirigirlo si está yendo mal. Pero ¿cómo yo le voy a decir a alguien que no le puedo dar de lo que yo porto? ¿Cómo le puedo decir a alguien, tú no mereces porque tú no me honras? Hello. Hoy eres ungido, mañana no. ¿Por qué? Porque en Saúl miramos el claro ejemplo de todo esto. Miramos el ejemplo que Saúl era ungido, pero Saúl desobedeció, entró en su corazón la soberbia, el enojo, el egoísmo, el ego, el yo. Cada batalla que Israel ganaba decía, por Saúl, por el rey Saúl es la victoria. Y había un jovencito que era el rey Saúl, David, que ya había sido escogido, ya había sido ungido, y las batallas eran porque era el ungido el que estaba abajo de él. Pero él decía, yo. Pero tarde o temprano el Señor llegó y dijo, no más. Quitó la unción que había en Saúl. Entonces tuvo que ir a visitar a la brujita, para que la bruja le dijera, para que la bruja le hablara, porque ya Dios no le hablaba. Entonces, ¿por qué? Porque apropiarse de una unción, el cual Dios le ha puesto con un propósito en un nombre de Dios, y es para ministrar el corazón de los oyentes, el corazón de los feligreses, el corazón de los laicos, de como le quieras llamar, de los miembros. Entonces la unción no se quedó aquí, la unción bajó a las barbas, y de las barbas a las vestiduras. La unción puede desaparecer. He visto predicadores famosísimos que predicaban y llenaban estadios, y ahora en una iglesia de 4 paredes, porque descuidaron, porque ellos abusaron, se aprovecharon de la unción que Dios les había puesto, que Dios les había dado. Es verdad que los dones son irrevocables y el llamamiento puede estar ahí siempre, pero la unción se va, la unción desaparece. Entonces no abuses de la unción, no digas porque yo, no digas mi unción, porque todo depende de Dios, y Dios lo ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para ministrarlo, para delegar esa unción. Esa unción tiene que delegarse, tiene que fluir. No se quede en la cabeza, no se quede en la barba, hasta la borde de las vestiduras. Recuerda, lo que tenemos es por gracia. Lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios, no porque yo, no porque tú. No se trata de ser humilde, no se trata de ser una falsa humildad. Lo que Dios deposita tiene un propósito. Cada quien tiene un don, pero la unción hace que el don brille. La unción hace que el don se fortalezca. Ya sea que seas usado en la sanidad, gloria a Dios. Ya sea que seas usado para cantarle a Dios, gloria a Dios. Si seas usado, si tengas unción para predicar tremendos mensajes, gloria al Señor. Pero sabes, cuida esa unción y aprende a usarla correctamente, y discierne para lo cual Dios ha puesto la unción en ti. No te apropies de ella, porque no es para ti, es para que fluyas. Y claro que te va a beneficiar, me va a beneficiar, pero tienes que usar esa unción con los demás. Bendiciones.